Podemos iniciar. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Lorena Rojas. Hoy traigo con ustedes parte de mi experiencia de lo que ha sido de cero a INVIMA. Cómo legalicé un producto paso a paso. Siguiente diapositiva. Bueno, mi nombre es Ingrid Lorena Rojas, soy ingeniera ambiental, soy la creadora de la marca Rogue Repostería SAD. Es una marca que se dedica a la comercialización de productos de repostería, en especial a la cuca tradicional huilense, que es esta cuca que conocemos cuadradita, elaborada a base de panela. Eh, ¿Podemos avanzar? Bueno, dentro de todos mis productos, el producto estrella y el que más comercializamos se llama la cuca tradicional huilense, que fue el factor innovador que le dimos a este proyecto. Sacar este producto de la venta callejera, de la venta informal, de las bizcocherías y poderle sacar un registro sanitario en VIMA y poderlo poner para poderlo poner en supermercados, en tiendas, garantizando inocuidad, garantizando calidad en nuestro producto. Entonces, pues voy a contarles paso a paso de cómo fue mi experiencia para obtener la notificación sanitaria. Primero que todo, bueno, ¿qué es el INVIMA? El INVIMA es esa empresa encargada que se encarga de autorizar que un producto sea seguro para el consumo, para poder vender y consumir. Es lo que es la empresa que le pone ese sello de calidad a un producto y que le garantiza a un consumidor final que el producto viene con todas las condiciones para poder, digamos, consumirse. El INVIMA, pues, es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Como bien lo dice, medicamentos y alimentos. ¿Qué controla el INVIMA? El INVIMA no solo controla alimentos, controla medicamentos, cosméticos, productos de aseo y dispositivos médicos. En mi experiencia, hoy vamos a tener la oportunidad de saber cómo fue el paso a paso con los alimentos. La siguiente diapositiva. Bueno, entonces les resumí todo en 5 pasos. Creo que perdimos la proyección de la diapositiva. Ok, listo. Entonces, paso número 1. Si quieren ir tomando notas, la verdad, todo lo resumí en 5 pasos, es algo súper práctico. Entonces, paso número 1, identificar el tipo de trámite. El INVIMA se encarga de entregar notificación sanitaria, permiso sanitario y registro sanitario. La diferencia de estos tres es el grado de riesgo que tienen en la salud del consumidor. Notificación sanitaria es un riesgo bajo, permiso sanitario es un riesgo medio y registro sanitario es un riesgo alto. En la resolución 0719 del 2015 vas a encontrar todos los productos en alimentos vas a encontrar, digamos, el listado de los alimentos para poder saber en qué riesgo está tu producto. Entonces, simplemente van a la resolución. En los anexos hay un cuadro, un anexo grandísimo donde está los ingredientes, los ingredientes y dependiendo de lo que, digamos, como la producción o el producto que saques, asimismo, al lado derecho vas a encontrar el tipo de riesgo que hay. Para mi caso, que fue un producto a base de harina de trigo, digamos que mi tipo de trámite era una notificación sanitaria. También digamos que estas tres, notificación, permiso, registro, tienen un término de un tiempo. La notificación viene a 5 a 7 años, el permiso sanitario viene nomás a 5, el registro sanitario también viene nomás a 5 años, tienes que estarlo renovando. En esta resolución puedes encontrar qué tipo de trámite te toca hacer y creo que es el primer paso, identificar qué te toca hacer. Como segundo paso, tenemos instalaciones sanitarias. Eso es algo de lo más importante que tienes que tener. Tienes que tener instalaciones sanitarias. Para eso está la resolución 2674. En la resolución 2674, para mí, es la Biblia del INVIMA para cuestión de alimentos. Es la resolución que te va a decir exactamente cómo debes de tener todo, todo lo que el INVIMA te va a visitar. Entonces, en las instalaciones sanitarias, por lo general, espacios limpios y organizados, pisos y paredes lavables, agua potable disponible, baños adecuados y separados, buena ventilación e iluminación
y sobre todo, muy importante, el control y manejo de plagas. Señora Mónica, tenga que silenciar el micrófono. Señora Mónica, para poder silenciar el micrófono. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ese es uno de los pasos más importantes. En la resolución te nombra uno de los ítems de que tú debes de estar mirando. Cómo deben ir los pisos, cómo deben de ir las paredes, cómo deben de ir los espacios, todo paso a paso está súper claro. Paso número 3, los documentos. Tienes que alistar primero programas de limpieza y desinfección, control de plagas y manejo de residuos. Igual, en la resolución anteriormente mencionada, en la 2674, ahí vamos a encontrar todos los programas que te van a pedir. Registros. Todo lo que tú hagas tienes que llevar un registro, control de producción, limpieza realizada, seguimiento de procesos. Tú los debes elaborar, pero el BIMA en la resolución que menciono te dice exactamente qué debe ir en cada registro. Dependiendo de tu producción, entonces lo haces diario, semanal, mensual. Entonces, por ejemplo, control de producción, pues es diario, si producimos todos los días o si producimos día por medio. Limpieza realizada, entonces tenemos limpiezas diarias, tenemos limpiezas mensuales, tenemos limpiezas semanales. Por ejemplo, control de plagas. En el control de plagas, pues obviamente va a ser trimestral o semestral, dependiendo, digamos, de los productos que utilices para mantener ese control. Seguido de eso, otro de los documentos muy importantes a tener en cuenta son las fichas técnicas. Entonces, todos los materiales, todos los insumos que tú utilices para tu producción y para tu limpieza tienen que estar consignados en una carpeta con sus respectivas fichas técnicas. Tienes que tener un listado de los ingredientes que vas a utilizar. Si utilizas una esencia, si utilizas harina, los huevos, o sea, todo lo que tengas que sea necesario para producir tu producto, tiene que tener un registro de ficha técnica. O sea, tiene que haber todos los procesos tienen que tener una ficha técnica y tienes que tener muy claro el listado que tiene, el listado de que componen esos insumos. Y lo otro es el análisis de laboratorio. Tu producto final tiene que ir a un laboratorio, tienen que hacerle muestras, análisis microbiológicas para saber cómo es el desarrollo de bacterias. En ese resultado del laboratorio es donde te van a decir si es alto en azúcar, si es alto en potasio. Recuerden que en la etiqueta hay unos polígonos negros que ustedes ya encuentran hoy en día en los productos que dicen alto en azúcar, alto en potasio. Entonces, si tu producto tiene, digamos, dentro de todo el análisis microbiológico, aparece con alguno de estos ingredientes o de alguno de estos insumos como alto, entonces la misma ficha técnica, el mismo resultado microbiológico te va a avisar que ese producto tiene un elevado, digamos, una elevada concentración que excede las normas sanitarias y pues que tienes que hacérselo saber al consumidor. Entonces, eso sí, pues tienes que ir a un laboratorio de confianza y digamos que le hacen el análisis a tu producto, te lo entregan y eso lo debes de consignar en una carpeta. El paso número 4 son rotulados de los productos terminados. Para el INVIMA es muy importante que el consumidor final conozca qué está consumiendo, qué está comprando. Entonces, para eso, ahí en la diapositiva les hice las 4 resoluciones más importantes donde les especifican cómo ir los rotulados. Una cosa es el rotulado de la marca, otra cosa es el rotulado de la ficha técnica, otra cosa es el rotulado donde tiene que ir la fecha de vencimiento. En la imagen podemos observar un claro ejemplo de todo lo que el INVIMA pide y para poder puntualizar, digamos, la ficha técnica de tu producto dentro de la etiqueta, hay unas normas que regulan qué se tiene que decir. El consumidor tiene que tener la información nutricional, que eso sale, esa información nutricional te la entregan los laboratorios microbiológicos que tú le hagas del producto. Tienes que tener, por ejemplo, la fecha de vencimiento, datos de quien elabora, condiciones de conservación, lista de ingredientes, tiene que tener, el MIMA te pide un nombre, digamos, como comercial, que es el que tú le pones de tu marca. Tiene que tener
el nombre del producto, INVIMA te dice sí o sí que tiene que ser algo que le diga al cliente que se va a comer. Entonces, por ejemplo, podemos aquí, el ejemplo dice Yogupar, esa es la marca. El nombre es yogur entero con sabor a fruta. Ese es el nombre. Ese es el nombre que INVIMA pide, que sea un nombre claro que le diga a las personas qué va a consumir. En mi caso, mi producto, por ejemplo, la marca dice Rogue. Dentro del nombre del producto tenemos nombre fantasía que se llama Cuca tradicional. Pero como es un producto que tal vez, digamos, lo vayamos a poner en una tienda en Bogotá y en Bogotá desconocen que es una cuca tradicional porque es un producto de Del Huila, entonces el nombre como tal ante el INVIMA es torta de panela, que es lo que le está diciendo al consumidor que, pues en pocas palabras, se va a comer una torta a base de panela, valga la redundancia. El paso número quinto ya es el concepto sanitario. Ya es simplemente en INVIMA Ágil, tú creas un usuario, cargas los documentos y ellos, digamos que en estos momentos INVIMA Ágil dura de 5 a 10 a 15 días hábiles en entregarte el concepto sanitario. Entonces, como consejos claves, bueno, primer punto, siempre es identificar qué registro vamos a utilizar. Hay algo muy importante y es los laboratorios. Cuando tú tengas los laboratorios, digamos que ya tenemos documentación para poder subir al INVIMA. En la plataforma de INVIMA Ágil, de verdad solo te van a pedir la ficha técnica, te van a pedir tus documentos personales, tu cédula, o sea, cámara de comercio de la empresa y ya. Ellos, lo que son los programas, los registros, las instalaciones, hay una visita donde ellos van a verificar de que cumplas con la norma, pero esa visita no es antes de entregarte el concepto sanitario. Tú simplemente, tú inclusive puedes crear tu usuario, subir cámara de comercio, subir la ficha técnica del producto y la cédula del representante legal. Tú cargas esa información y a ti el concepto sanitario te llega. Ellos confían de que tú cogiste la norma, la estudiaste y la aplicaste en el lugar de operaciones. Entonces, digamos que a mí me puede llegar hoy, digamos, la resolución, pero pues puede que la visita sea en 5 días, 10 días, 15 días. Son visitas que son avisadas, pero que no son programadas de una vez tan pronto te entregan el concepto sanitario. Obtener el concepto sanitario para mí es lo más fácil, porque no es sino cargar una información. Lo más difícil viene es que cuando te visiten cumplas con toda la norma y no te arriesgues a una sanción. Entonces, importantísimo las instalaciones. Digamos que bajo mi experiencia conté con el apoyo de un ingeniero de alimentos o técnico de alimentos. Hay cosas que uno pasa por alto en las instalaciones que uno no cree. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me pasó específico es que los bordes de las paredes todos tienen que ir curviados, porque no puede haber ningún espacio dentro de producción que se permita acumulación de bacterias, acumulación de residuos. Entonces, las esquinas de la habitación, de la sala de producción, tiene que ir curviada. En donde van los guardaescobas, también lo que va de la pared, dividiendo lo que va de pared con guardaescobas, siempre hay como un ángulo de 90 grados ahí, eso tiene que ser totalmente curviado. Todo eso te lo explica la norma, pero hay unos pequeños vacíos que simplemente un ingeniero de alimentos te lo puede resolver. Tener las instalaciones divididas, es muy importante que sepas qué concepto vas a necesitar. Por ejemplo, para los cárnicos es un riesgo alto y para los cárnicos la mayoría de zonas tienen que estar separadas porque los cárnicos manejan bacterias vivas. Por ejemplo, mi producto no generó riesgo de bacterias. Entonces, perfectamente en una sala de producción yo puedo llevar a cabo todo mi producto porque no hay una contaminación cruzada. En los cárnicos hay contaminación cruzada por las bacterias tan altas que tiene una carne. Entonces, digamos, tienes que saber, porque si lo tuyo ya es un registro sanitario, que es para las carnes, tiene que haber áreas totalmente separadas. Entonces, lo que los invito es cojan la norma, estudienla, claramente le dice cómo debe estar, siempre cuenten con el apoyo de un profesional, que es un ingeniero de alimentos o un técnico de alimentos. Y, mejor dicho, transformen esas instalaciones. Tienen que tener paredes, pisos, techos lavables, tienen que tener, esto importantísimo, tienen que tener área de lavado,
Digamos que el INVIMA también busca garantizar un bienestar laboral. Para los trabajadores hay que tener un espacio solo para ellos, hay que tenerle los blockers, tener baños para ellos. Si son más de 10 trabajadores, pues tiene que haber un baño para mujeres, un baño para hombres. Digamos que tiene que ser todo muy, muy organizado. Tiene que haber una zona de descanso para ellos, tiene que haber zonas de lavados. Si el área es grande de producción, tienen que haber constantes zonas de lavado para garantizar que, digamos, no haya una contaminación cruzada. Tiene que haber una restricción al área de producción netamente para las personas que están produciendo. No podemos hacer, no podemos tener, digamos, para pasar para el área administrativa, atravesar la zona de producción. Siempre pues recomiendan que la distribución dentro de la planta de producción sea en forma de U, que haya un ciclo, inicie un ciclo determinado por donde ingresa la materia prima y por donde se empieza a producir, tiene que ser diferente a la entrada o salida del producto final. Entonces, todo eso te lo explica la norma y los vacíos te los ayuda a completar un ingeniero de alimentos. Dependiendo del producto, hay muchas variedades. Por ejemplo, mi torta es solo la torta hecha de panela y ya, pero si mi torta hubiese llevado un relleno de fruta natural, había que hacer una separación en donde se procesa la fruta, porque las frutas tienen bacterias vivas, entonces podía haber una posible contaminación cruzada. Donde se manejan bacterias vivas, pues tiene que estar totalmente independiente a la zona donde ya el producto sale horneado o preparado o sellado. Entonces, digamos que la norma es muy clara, es súper fácil, es súper práctica, pero es bueno contar con un acompañamiento de un ingeniero de alimentos. En mi caso, en el Sena La Angostura, aquí en Campo Alegre, Huila, allá tú te puedes acercar, allá hay laboratorios para los análisis microbiológicos y ellos también te hacen un acompañamiento con profesionales en el área de alimentos. Allá es totalmente gratis, te puedes acercar, preguntar, eso es por concurso, tú presentas tu proyecto, ellos valoran si mereces o digamos si pueden hacer la parte de asesoría en la parte de laboratorios microbiológicos. Si no, te toca acercarte a un laboratorio, pues eso dependiendo de los análisis que tengan que hacer, porque eso va dependiendo del producto, pues hay un costo que asumir. En estos momentos hay algo que se llama INVIMA, bueno, está apoyando a los emprendedores. Entonces, digamos que si tú no pagas si tú anualmente no tienes unas ventas superiores como a 10.000 millones de pesos, entonces simplemente el INVIMA te sale gratis. En estos momentos el INVIMA no está cobrando, entonces el proceso es mucho, mucho más fácil. Cuando yo ya, digamos, tuve las instalaciones, tuve los laboratorios, hice los programas, cuando ya tenía todo listo, fue cuando abrí mi cuenta en INVIMA Ágil y realicé la inscripción de mi producto. Para este paso, también consideré contratar una empresa que se encarga de esto. InVima Ágil es utilizar una plataforma. La plataforma puede ser un poco compleja y digamos que al no saber de pronto poderla manejar, porque no hay instructivos claros en internet de cómo se hace el uso de esta plataforma, es mejor obrar también por un tercero que te haga esta afiliación. En mi proyecto, este sí tuvo un costo, yo pagué una asesoría de 650.000, entregué mis documentos y es una empresa que se hace cargo de cargarla a la plataforma y te hacen un acompañamiento hasta que la resolución esté. La resolución que encuentran en pantalla es mi resolución. Gracias a Dios, el día lunes se dio con éxito obtener mi notificación sanitaria y sale bajo resolución. Ahí pues solamente les puse la imagen digamos, del encabezado de la resolución, pero pues obviamente es una resolución de 2 hojas donde simplemente te dicen que se te concede la resolución, te nombran el producto y en la parte de abajo de los artículos dice todo lo que ya debes tener en cuenta que tienes que tener las instalaciones sanitarias y todo. Vuelvo y les digo, cuando tú registras ya en INVIMA Ágil, eso se te demora de 5 a 15 días hábiles en que te llegue la resolución y de ahí para allá ellos asumen que tú ya cuentas con los laboratorios, que cuentas con todo para poder ellos realizar la visita. Entonces, para mí, consejos clave. Informarse antes de iniciar el proceso. Es importante que, por ejemplo, esto que les estoy ofreciendo hoy lo tengan en cuenta. Pueden quedarse con la diapositiva
La diapositiva la saqué de una asesoría que también tuve del INVIMA y en donde me dieron esos 5 pasos y exactamente eso hice. 5 pasos, obviamente apoyándome en las resoluciones, en la norma y pues obviamente tuve un pequeño acompañamiento de un ingeniero de alimentos, pero igual son esos 5 pasos. Revisar la normatividad vigente. Ahí en la diapositiva les compartí todas las normas en las que yo me apoyé hasta el momento y hasta hoy. Sé que esas son las vigentes, pero ustedes saben que suele haber un continuo cambio, entonces es importante que si en 6 meses vamos a hacer el proceso, pues en 6 meses revisemos cuál de estas normas han sido derogadas, cuáles han sido reemplazadas, cuáles han sido ya de pronto modificadas. Tener los documentos completos y organizados. Resulta que pues es importante que antes de que tú tengas tu notificación, como les digo, tener la notificación inclusive es súper fácil, no es sino Cámara de Comercio, ficha técnica y fotocopia de la cédula, no es más. Pero tan pronto te entreguen la resolución, de ahí para adelante corre un tiempo crucial para que a ti te visiten y auditen tu, tu área de producción y ellos verifiquen que estás cumpliendo con las normas sanitarias, con las buenas prácticas de manufactura, con las buenas prácticas de alimentos. Entonces, digamos que yo le digo, es como confiar en la buena fe de la empresa, porque ellos antes de no garantizan que tú estés produciendo bajo esos requerimientos, sino que después de tener el concepto sanitario es que ellos identifican tu lugar y llegan a hacer visitas. Las visitas, obviamente, yo no he tenido todavía mi primer visita, pero pues he estado muy, digamos, muy juiciosa estudiando y he conocido 2 empresas que ya tienen notificación sanitaria. El procedimiento simplemente es llegan, auditan, te dan una calificación de 1 a 100. Dependiendo de tu puntaje, así mismo vuelve a hacer tu próxima visita. Sé que hay sanciones, sanciones monetarias, hay clausuras del lugar de producción, pero eso cuando tú no has cumplido la norma. Em, otro consejo dice cumplir con las condiciones sanitarias desde el inicio. Como ya lo venía mencionando, es importante que aunque ellos te entreguen la notificación, digamos que no esperemos a que nos entreguen la notificación para empezar a acomodar el lugar de producción, sino hagamos eso antes, porque si bien hoy me puede llegar mi resolución, mañana me pueden venir a visitar. La visita puede ser al otro día, a los 10 días, y si bien es avisada, te avisan un día antes. O sea, a ti no te van a coger de sorpresa, pero tampoco te van a dar 20 días para que tú alistes lo que debes de tener. Ser pacientes con los tiempos del proceso. Sí hay que esperar, digamos, hay que saber, digamos, que la muestra de laboratorios tiene su tiempo, que hay que esperar que salgan, no debemos adelantarnos, o sea, hay que ser muy paciente, digamos que a mí me ha tomado más de 6 meses obtener este registro sanitario, esta notificación. Hay que ser paciente, digamos, los laboratorios toman su tiempo porque las muestras tienen que ser sometidas a químicos, digamos, a pruebas de larga duración, donde van a mirar el desarrollo de una bacteria a 1, a 15, a 20, a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, dependiendo del producto. Entonces hay que ser muy pacientes. Y lo más importante, buscar una asesoría si es necesario. Si tú estás haciendo las instalaciones y tienes una duda, es importante que te apoyes en un técnico de alimentos, en un ingeniero de alimentos, porque, por ejemplo, cuando yo ya estaba terminando de instalar todo, fue cuando me enteré que las esquinas tenían que ir curviadas. No lo dice la norma, lo dice la experiencia de gente que ya trabaja con INVIMA o que trabaja para empresas que ya tienen esta notificación sanitaria. Entonces, a última hora me tocó decirle al señor que estaba haciendo las mejoras que por favor me curviara con cemento todas las esquinas para evitar que hubiese una acumulación de residuos. Entonces, pues bueno, hasta aquí ha sido mi experiencia. Digamos que algo súper importante, contar con el acompañamiento de un profesional en el momento de manejo de plataforma. Para mí fue muy importante contratar una empresa hay muchas empresas que se dedican a esto, porque digamos que eso puede hacer, como se los venía diciendo, que a ti te entreguen la resolución, puede ser 5, 15 días por mucho, pero si tú no haces un respectivo cargue bien de la información, entonces empiezan a devolverte, empiezan y puedes perder mucho más tiempo. Pues nada, esta ha sido mi experiencia el día de hoy, hasta el lunes.
logré obtener mi resolución. No he podido, hasta el momento pues no tengo una visita programada, no sé cuándo me visitan, pero en esos momentos me encuentro lista para asumir esa visita y digamos que para seguir ya pues, en el proyecto de tecnificar mi producto. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, si quisieran pues que les contara algo diferente o algo. Ingrid, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Sabe qué me gustaría de pronto si usted tuviera como mi emprendimiento es de panela? Y sí me dijo la interventora en el momento de la visita de eso que usted está diciendo, de las curvas en las paredes, pero realmente no entiendo bien cómo deben de ir. Sí, claro, mira, digamos, esta es la pared, esta es otra pared, ¿no? No sé si me alcances a ver ahí en el video. Entonces resulta que en estas esquinas donde termina la pared, por ejemplo, voy a hacerse la simulación aquí. Esta esquina donde se une una pared con otra, esto tiene que ir curveado. No puede haber un ángulo de 90 grados ahí porque esto presenta acumulación. No sé si alcances a ver como el ejemplo. Entonces resulta que en las esquinas de una área de producción que es cuadrada, esos como digamos esas esquinas donde da una pared con otra pared, ese ángulo de 90 grados no puede existir, porque si bien es esto, entonces entre el encuentro de los dos paredes, entre el ángulo, va a haber una acumulación de polvo. Por ejemplo, me imagino yo, pues, digamos, partículas minuciosas que se van a ir acumulando. La limpieza de eso es mucho más fácil si es curviado. Lo mismo, donde va el guardascoba y la pared, hay un pequeño, como el guardascoba siempre va un poquito más salido, lo que hace que haya una posible acumulación de polvo, de mugre, entonces eso no se puede presentar. Son detalles que no están claros en la norma. En la norma te dicen pisos, techos y paredes lavables, ya. No dice curveados, no dicen materiales. Yo me apoyé mucho, por ejemplo, en las puertas. Dice que para el área de producción, para ingresar y salir, tienen que estar totalmente puertas y no dicen que no tienen que tener manivela porque no las puedes manipular con las manos. Simplemente son puertas que se abren con sensor o puertas que puedas abrir con tus pies o que puedas simplemente empujar, esas que se llaman vaivén. Esas puertas vaivén son las que piden, porque digamos, si tú te lavas las manos y vas a entrar a producción, lo más correcto es que tú no manipules la puerta. Simplemente empuja con tu antebrazo, con tu espalda y es una puerta de vaivén. Entonces, esos detalles no los dice la norma, realmente no los dice la norma. Eso te lo dice a ti un ingeniero o una persona con experiencia. Afortunadamente yo conté con el apoyo de ingeniero de alimentos y también, bueno, yo tuve digamos que pagué a un ingeniero de alimentos una visita antes. Antes de terminar mi área de producción, yo pagué de mi bolsillo una asesoría y me fue donde me identificaron pequeñas cosas que en la norma no están, no son claras, hay vacíos, porque por ejemplo, en el momento del techo te dice pisos y techos lavables, no te dice material, no te dice, entonces uno se empieza a cuestionar, bueno, ¿qué material sería el preciso que se pueda lavar, que vaya en el techo? O sea, hay muchos vacíos y esos vacíos te los ayuda a llenar una persona con experiencia o un ingeniero técnico de alimentos. Ah, listo, sí, señorita, vale. Vale, Gracias por la ¿alguna otra información. pregunta? Tranquila, ¿alguna otra pregunta? No, Buenas tardes, Ingrid. Sí, buenas tardes. Ingrid, una pregunta. Bueno, las paredes yo la entiendo. Para una área de producción, por lo menos de una procesadora de alimentos, digamos que yo tengo el proyecto mío de procesar una procesadora de yuca, ¿sí? ¿Ahí cómo Sí, irían? ¿Diría lo mismo? ¿O en las puertas diría lo mismo? sí, señora. Tú te diriges a la resolución 2674. Entonces ahí le dicen, artículo 1, pisos. Ahí te dicen No, no, resolución. 2674 del 2013. Para mí, esa es la Biblia de INVIMA en 26, cuestión de 24. 26, 24. 2674 del 2013. Listo, mami, gracias. Listo. Para mí esa es como la Biblia la Biblia del INVIMA y es ahí donde tú vas a encontrar. Entonces, cada artículo te va a hablar primero de pisos, luego de paredes, te van a hablar del agua potable, te van a hablar de cómo debe ir cada área. Y pues ya tú miras tu producción, entonces identifica cómo va a ser tu producción
hay un paso a paso, ¿no? Entonces, desconozco cómo será tu proceso, voy a dar el ejemplo con mi proceso y espero les sirva. Entonces, primero, alistamiento de materia. Ajá. Segundo, la vamos a pesar. Tercero, la voy a echar a batir. Cuarto, la voy a empacar. Quinto, la voy a hornear. Luego la voy a enfriar y luego la voy a empacar y luego la voy a almacenar. Entonces, en ese orden de ideas, yo empecé a identificar cómo era mi paso a paso desde los insumos hasta el producto final y empiezo a Exacto, sí. generar un ciclo. Ese ciclo se tiene que distribuir dentro del área de operación en una U. Tú no puedes tener nada cruzado. Yo no puedo Ajá. empezar, digamos, a mano derecha con recibir, mezclar y luego pasar a mano izquierda a hornear y luego volver a la mano derecha, o sea, digamos en la U, volver a donde inicié a empacar. A no ser, esto me lo decía a mí un ingeniero de alimentos, cuando el espacio es pequeño, tienes que jugar con tu creatividad, con los horarios o con Ajá. la forma de producir. Por ejemplo, si yo tengo un espacio muy pequeño y necesito donde voy a empacar, es donde también me pesé mis insumos, lo puedo hacer. ¿Cómo? Yo entonces peso mis insumos, echo a batir y echo a hornear. Mientras está horneando, entonces hago una desinfección de toda el área donde voy ahorita después ya tener el producto elaborado para poder empacar. Pero entonces cuando el INVIMA te audite, tienes que tener claro ese ciclo. Tienes que decir, no, mira, a las 7 de la mañana hago esto, a las 8 hacemos eso, hacemos una sección de desinfección Sí, con ciertos sí, sí. productos, duramos media hora, tienes que especificar exactamente todo. El ingeniero me decía, hay que coger y explicarle totalmente, minuciosamente cómo se hace para que ellos puedan garantizar de que de verdad estás haciendo una desinfección y de que de verdad tus insumos, que son productos crudos o sin procesar, puedas después, digamos, empacar ahí tu producto terminado y sin que haya una contaminación cruzada. No sé si logra, bueno, digamos que mi área de producción es solo una habitación grande. ¿Yo qué hice? Salón. Arranqué por la mano izquierda, hice la vuelta en a toda la instalación y terminé por la mano derecha. En la mano izquierda tengo una puerta de entrada y en la mano derecha, en toda esa la parte derecha, tengo una puerta de salida. Entonces, digamos que a veces el lugar no tiene que ser grande, tienes que saber distribuir, como te lo dice la norma, Sí, ellos sí. ahí son claros, y tienes que saber organizarte. Si el espacio es muy pequeño, a mí un ingeniero me lo decía, si el espacio es muy pequeño, no necesitas tener una casa con 5 habitaciones, pero sí necesitas tener un orden y unos tiempos. Entonces, por ejemplo, esto también me lo dijo un ingeniero de alimentos. Si tú hoy produces una torta de naranja y al otro día vas a producir una torta de queso, que las frutas y los quesos son bacterias que no se pueden mezclar, es una contaminación cruzada. Entonces, ¿qué es lo que te piden? Trabaja por días. Los días lunes voy a trabajar con mi torta de naranja, los días martes voy a trabajar con mi torta de queso. Y eso hace que no haya una contaminación cruzada, que los lunes solo voy a estar trabajando mi torta naranja y Solo termino mi producto. producción y hago una total desinfección de toda la área y el día martes voy a iniciar con mi torta de queso y hago una total desinfección para el día miércoles volver a iniciar con naranja. Entonces a veces uno digamos que le da miedo porque no tiene unas instalaciones grandes, porque no va a tener 3 habitaciones para tener la torta naranja aquí, la torta de queso acá, la torta de café allá, porque el que trabaja el café es un proceso diferente. Entonces, para no tener que estar eso, también podemos jugar con los tiempos de producción, un día para una cosa, otro día para otra cosa, siempre tiene que haber, siempre que vas a cambiar de un producto a otro, tiene que haber una desinfección. Y eso tiene que estar claro en los protocolos, cómo es el protocolo de desinfección. Y no solo lo debes de conocer tú como gerente, lo tiene que conocer todo el que está en producción. Ujú. En mi caso, digamos, mi mamá es mi mano derecha. A veces estos emprendimientos son familiares. Y mi mamá es la persona que también van a entrevistar. Entonces es la persona que también, no solo yo conozco este sistema, lo tienen que conocer todos mis trabajadores, mis colaboradores, mi familia, si está inmersa en este negocio, todos tienen que saber, porque es que el INVIMA cuando audita, ese día no se paran las producciones. Ellos aspiran llegar y ver cómo estás produciendo. Entonces es importante que las personas se vivan capacitando y bueno, muy importante, manipulación de alimentos, el curso, tenerlo al día. En esta resolución 2674 hay un espacio donde te dicen qué debes de tener de los trabajadores. Entonces, digamos que deben de tener la manipulación de alimentos, el certificado médico,
digamos que nuestros certificados para nuestros trabajadores tienen que ser renovados más constantemente. Si en el día de la visita llegan a identificar un empleado con gripa, no se puede. Si el empleado reporta gripa, lo mejor es que se vaya para la casa, que se recupere y reemplazarlo. No podemos tener operarios con gripas, no podemos tener operarios con resfriados, no podemos tener operarios con, digamos, con alergias, porque pues esto, digamos que es un riesgo para la salud del consumidor. En todos esos detalles hay que ser muy minucioso, pero tienes que tener un concepto claro y un protocolo establecido. Listo, gracias. Permítame un segundito yo, ya vuelvo. Tranquilo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias a Ingrid Lorena. Y en este momento no tiene nadie más preguntas, pues les agradecemos a todos los emprendedores. Igual esta capacitación va a quedar grabada y pues será compartida a todos los profesionales que hacen el seguimiento de puesta en marcha. Muchísimas gracias, Lorena, y que tengan muy buena tarde. Vale, gracias a todos ustedes y que estén muy bien. Hasta luego. Puede ser que este año, de acuerdo a lo que nos dice el director general, priorice Ya, se acabó.